dos conceptos para que distingan bien: regeneración y cicatrización. ¿Son lo mismo o en qué se diferencia? ¿Son lo mismo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Como estamos hablando de quemaduras, de reparación de tejidos, y vamos a ver tejidos, vamos a ver curación también, tipo de heridas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cicatrización y regeneración? ¿Regeneración? Regeneración es la restitución de tejido con características similares a la original. Ustedes saben que las fibras colágenas están alineadas, tienen un tamaño, tienen un orden, ¿no es cierto? Son refringentes, solubles en el agua, tienen un tamaño. Entonces, por ejemplo, una quemadura de segundo grado superficial, ¿regenera o cicatriza? Regenera, ¿no es cierto? Y una de tercer grado, regenera. Si la dejamos y no le hacemos un injerto, ¿regenera o cicatriza? Por si tenemos un huecote acá, no queremos hacer el injerto, lo curamos. Esa curación al final se cierra, ¿no es cierto? Se va a cerrar porque la piel crece, ¿no? ¿Eso es regeneración o eso es cicatrización? Eso es una cicatrización, ¿no? Entonces, cicatrización es restitución de tejido de características totalmente diferentes y obviamente de función diferente, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes acá tienen una cicatriz? Si tienen una cicatriz, van a saber, ¿no es cierto?, a qué me refiero. Yo tengo una cicatriz acá en la pierna. Es un tejido totalmente diferente. Es una cosa medio dura, la sensibilidad es diferente, se siente entre dolor y molestia, no es igual. Rascarse una cicatriz no es lo mismo que rascarse una piel sana, ¿no es cierto?, o una piel regenerada. Cuando la piel regenera normal, queda normal. Y si uno lo cuida bien, no queda ni mancha, ni huella, nada, ¿no es cierto? Entonces distingan bien esos dos conceptos, ¿ya? Entonces las quemaduras de segundo grado curan por regeneración o epitelización, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen una membrana basal, una membrana de donde nacen las células originarias, ¿no es cierto? Y empiezan a ascender, como también la epidermis, ¿sí? La epidermis del sustrato basal empiezan a migrar hacia la capa córnea, ¿no es cierto? Entonces a eso me refiero, ¿ya? Bueno, y todo ese proceso se hace en base a factores de crecimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando por ejemplo, cuando uno sufre un corte o una quemadura? ¿Qué pasa? Empieza a sangrar, ¿no es cierto? Cuando sangra, ¿qué cosa se activa? Se activa las dos vías, la vía intrínseca, la vía extrínseca, ¿no es cierto? La vía intrínseca creo que es el factor 12, por contacto con la superficie del vaso. La otra es por la extrínseca, es por el factor 7, al final acaban el mismo, activan la fibrina, etcétera, ¿no es cierto? Que es una malla que se forma alrededor de la herida, donde van a juntarse o coincidir todas las plaquetas, ¿no es cierto? Esa es la función. Se hace como una red fibrosa. Entonces llegan las plaquetas, ¡plum!, se plantan ahí. ¿Qué pasa después, a continuación? Esas plaquetas no se quedan ahí. Esas plaquetas eclosionan o explotan y liberan, ¿qué cosa? Liberan factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento empiezan a circular por la sangre y empiezan a activar toda la cascada inflamatoria. Entonces van a migrar a esta zona según sea necesario. Si la herida está sucia, van a migrar macrófagos, leucocitos. Más adelante tendrán que migrar los fibroblastos para reparar la herida, etcétera, ¿no es cierto? Es toda una danza, ¿no? Ustedes ya han oído hablar del plasma rico en plaquetas, ¿no es cierto? Para todos es conocido. Ahora hasta las peluqueras lo ponen, ¿no? Hasta las cosmiatras se aplican, pero ¿ustedes creen que eso es así de fácil? ¿Así de simple? No, no es cierto. La persona que a veces ve las cosas y las copia, cree que sencillamente es repetir como un monito, ¿no? Yo les cuento eso porque muchas veces he conocido a un médico
que hizo una residencia, hizo en un buen centro, la hizo, ¿no? Donde hacían procedimientos complejos, pero un poquito que se quedaba corto de imaginación. Aprendió como un monito, ¿no? Te hacían colgajo de tal cosa porque él lo repetía, pero tú le cambiabas la figura y se perdía. Entraba en pánico, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces la función de nosotros es aprender lo básico, los conceptos básicos, y a veces lo haces lo que nunca has hecho, ¿no es cierto? Esto se tiene que hacer así, así, así. A veces con miedo te lanzas y lo haces. ¿Por qué? Porque tienes los conceptos básicos. Si es que eres un copión, te cambio la figura, te lo volteo y ya no sabes qué hacer, ¿no es cierto? Te pierdes, ¿ya? Entonces eso mismo pasa con el plasma rico en plaquetas. No solamente se trata de poner y poner y poner, tiene que haber ciertas condiciones, así como les explicaba de antes, que para un paciente quemado tiene que haber condiciones, tiene que haber nutrición, tiene que haber limpieza, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones existen para una aplicación de plasma rico en plaquetas. Las plaquetas tienen dos gránulos, dos tipos de gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos. En los gránulos densos están contenidos los factores de crecimiento, pero estos factores de crecimiento necesitan además otros ingredientes. Es como hacer una torta, ¿no? Si tú tienes el factor de crecimiento que está en las plaquetas, ya tienes, por decir, la harina para hacer la torta, pero te faltan los huevos, te falta el agua, te falta el azúcar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que desconoce una cosmiatra y a veces no le resulta. Y si te complicas, ¿qué haces? No sabes tampoco qué hacerte, ¿no? Entonces esa es la diferencia, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes vayan a algún sitio y sepan qué cosa decir, esa es una explicación buena, ¿no? Es algo más complejo que eso. Y si no pasa, si no funciona, la cosmiatra no sabe por qué no funcionó. ¿No? ¿Por qué? Porque le faltaba el resto de ingredientes. No solamente se trata de eso. Es un tema un poco más complejo. Entonces, continuamos con el tipo de quemaduras por químicos. Aquí solamente, como en lo que es quemaduras, hacen hincapié en las preguntas cuando son quemaduras de las que hemos hablado, ¿no? Por fuego, por líquidos calientes, el tipo, gravedad, etcétera, el tratamiento, etcétera. Cuando mencionan quemaduras por ácidos, generalmente nos hacen preguntas del tipo del tratamiento o del tipo del mecanismo lesivo. Solamente eso habría que mencionar, porque como les digo, si vamos a mencionar quemaduras eléctricas, etcétera, todo, nos confundimos, ¿ya? Entonces, puntual acá. Quemaduras por ácidos, dos tipos, ¿no es cierto? Quemaduras por álcalis y por ácidos, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, por ácidos, el mecanismo lesivo sería una reacción exotérmica o una necrosis coagulativa, ¿ya? Necrosis coagulativa. Si nos vayan a preguntar esto, va a ser el mecanismo lesivo por ácidos en las quemaduras por químicos es necrosis coagulativa. Asocienlo, háganle una mnemotecnia, coagulativa con ácidos, empieza con A, ¿ya? Y si es álcalis, la L de liquefacción, necrosis por liquefacción. Necesito relacionenlo, háganle una mnemotecnia ahí. Álcalis, liquefacción, por ahí pónganle liquefacción para abajo. Y en ácidos, coagulativa, pónganle acá. Entonces ya fácil lo recuerdan. ¿Cuál era? Se pueden confundir, les puede venir eso, ¿no? Quemadura por ácidos es liquefactiva o coagulativa. ¿Cuál era? Entonces se recuerdan del L y de la A, ¿no? Entonces acá un poco que me adelanté antes, ¿no? A las etapas de la cicatrización. Como les dije, en cualquier tipo, las quemaduras son un tipo de heridas, ¿no es cierto? Los cortes son un tipo de heridas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces van a existir, básicamente existen, como el gráfico lo muestra, tres etapas de la cicatrización. La fase temprana o de inflamación, ¿ya? ¿Por qué es inflamación? Porque obviamente la zona, inicialmente se dice cuando existe una noxa o un corte sobre todo, inicialmente el primer minuto a segundo minuto existe vasoconstricción, aunque ustedes no lo crean, inicialmente existe vasoconstricción. A continuación recién se produce la vasodilatación, por eso es que la herida se pone roja, empieza a exudar, etcétera, ¿no? Esta dura pues hasta más o menos hasta el día y medio, 36 horas, ¿no? En la fase intermedia o de proliferación. ¿Por qué proliferación? Porque ya hacen su presencia elementos celulares, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Imaginamos acá en la inflamación, solamente se disparan los mediadores de la inflamación. En la siguiente etapa, que es la proliferación, ya empiezan a aparecer células. ¿Qué cosa van a hacer? Van a empezar a reparar, ¿no es cierto? La quemadura la empiezan a reparar. Los cortes, las heridas,
también los empiezan a cerrar, ¿sí? Una vez que ya se cerró esto hasta el cuarto, quinto día, ¿no es cierto?, tenemos la fase tardía, la cual es la fase de remodelación. ¿Por qué? Si alguna vez nos hemos caído, nos hemos cortado, etcétera, vemos que nuestra herida está todo, ya se cerró, pero está todo morada, violácea, ¿no es cierto?, tiene un color oscuro. Eso no queda ahí. Después de los 6 meses lo vemos y esa herida se borró, queda blanca, a veces ni se nota. Entonces se ha remodelado, ¿no es cierto? Se ha remodelado. Inicialmente se inflama, se rellena con tejido, o sea, prolifera el tejido y después se remodela. A los pacientes muchas veces, después de retirar los puntos en la cara, dicen, doctor, ¿así va a quedar mi cicatriz? No, espérate. Recién tú estás pasando por la segunda etapa de las etapas de cicatrización. Ahora viene la más larga. Tú vas a aplicarte esta cremita, vas a aplicarte tu bloqueador, etcétera, y tómate una foto cada mes y vas a ver cómo se va borrando. Esto va a ir atenuándose allá, porque se asustan, no, así va a quedar, entonces peor, no estaba así, ¿no? Entonces pasa un mes y ya se está borrando, pasa la segunda vez hasta los 6 meses. Otra cosa que me olvidaba, cuando una herida, cuando sacamos los puntos, que más o menos sea en la cara a los 5 o 7 días, en el tronco más o menos a los 10 días y en miembros inferiores a los 15 días, esa nueva cicatriz tiene la misma fuerza, la misma resistencia que una zona sana, ¿sí o no? ¿Cuánto menos, cuánto más tiene? Más o menos se dice que aproximadamente al mes, del mes al segundo mes de retirada, o sea, de cicatrizada la herida, esa nueva cicatriz tiene el 15% de resistencia del tejido original, respecto al tejido original, ¿ya? Para tener una idea. Entonces, por eso es que al paciente le dicen no haga esfuerzo cuando se le operó el abdomen, etcétera, ¿no? No haga esfuerzo. ¿Por qué? Porque se va a abrirse o si no va a cicatrizar mal. Para que ustedes puedan explicar más o menos y tengan una noción de lo que es las cicatrices patológicas. Una cicatriz patológica, ¿qué cosa? Es una cicatriz inestética, ¿no es cierto? Cuando se engrosó, cuando se puso fea. ¿Por qué se pone hipertrófica una cicatriz? ¿Por qué se crece? Imagínense que acá entre estos dos tengo yo un corte, ¿ya? Pasó mis 10 días, pasó mi mes. Esto les he dicho que tiene solamente un 15% de resistencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer esfuerzo? Esto se empieza a tensar, ¿no es cierto? Y hemos dicho que en esta cicatriz está habiendo células, fibroblastos, que están trabajando, ¿ya? Están reparando, son como obreros que están poniendo tejido, están tejiendo ahí, ¿no es cierto? Están empezando, al principio ponen por demás y después empiezan a utilizar las enzimas que degradan el colágeno, entonces lo empiezan a aplanar la cicatriz para que no quede muy fuerte. ¿Qué pasa si uno empieza a tensar? El cuerpo percibe esa tensión constante como un riesgo inminente para que la cicatriz se abra. ¿Qué cosa hace sabiamente el cuerpo? Envía una señal a los fibroblastos. Entonces estos dicen, es acá, así en términos comunes, acá esto se va a abrir ahorita, ¿no? Entonces remachamos. Es como que a una sutura tú le pases la máquina 1, 2, 3, 4, 5, le pasas. ¿Cómo queda la sutura? Queda un chambón, ¿no es cierto? Eso es una cicatriz patológica, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿a raíz de qué cosa surgió esa cicatriz? A raíz de la tensión. Al paciente le dices no haga esfuerzo, pero lo hace. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Del cirujano que ha hecho la sutura bien o del paciente que no se cuidó? ¿Se dan cuenta? La pelota ya pasó al campo del paciente. Muchas veces no le explican por qué. Si uno le dice, esto es así, señor, usted por esto se va a cuidar, entonces ya ella sabe que si hizo esfuerzo, cualquier cosa, forzó la cicatriz, quedó fea, es su culpa. ¿Entienden? Entonces ya no va a venir doctor que usted me asusta. Nada, señor, usted no se ha cuidado. Pero hay pacientes que son, ¿no? Hay pacientes que son medio rayados, ¿no? ¿Entienden? Eso es así. Entonces, otra pregunta que les puede venir, no sé si está acá. No está acá. Las primeras, en esta etapa, ¿qué células estarían presentes en la herida? Inicialmente en la fase inflamatoria, ¿qué células se harían presentes? Las primeras células que se hacen presentes en el tejido lesionado, ¿cuáles serían? ¿Quiénes participan en la hemostasia? Las plaquetas, ¿no es cierto? Entonces,
Puede ser pregunta, a nosotros nos tomaron una pregunta de esas. A las 36 horas, ¿qué elemento celular está presente? Te dice más o menos, ¿no? Entonces, más o menos hasta las 36 horas las plaquetas. Después, ¿quién va? ¿Quién se aproxima a la herida? Pertenece a la serie blanca, por si acaso les digo. El neutrófilo. ¿Ah? Este es un neutrófilo, ¿no? Va y chequea, es como que chequea, ¿no? A ver, es el supervisor. Todo va bien, revisa la herida, acá hay bacterias, o sea, no sabemos todavía, ¿no? Viene un supervisor, de frente los macrófagos, ellos todavía no van. Va este pata y revisa. Ah, ya, acá hay esto, ¿no? Acá hay bacterias, entonces prende la alarma. Tilín, 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 prende la alarma. Entonces, ¿quién va? Va el monocito. El monocito empieza a liberar mediadores químicos y lo llama al macrófago. Este viene hambriento, viene con su metralleta y empieza a eliminar todas las bacterias, ¿no? Así más o menos es la idea. Más o menos a partir del quinto, séptimo día ya está el macrófago ahí. Y a su vez se presenta el fibroblasto, ¿no es cierto? El que hace su aparición es el fibroblasto. ¿Para qué? Cuando ya el tejido han visto, para que una herida cierre tiene que estar limpia. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Una herida infectada no cierra. Para todos es conocido eso. Cuando el tejido está limpio, estéril, recién el fibroblasto empieza a trabajar con tranquilidad y repara todo, ¿no es cierto? Aunque eso de estéril también entre comillas, ¿ya? Porque los textos ya lo describen, tiene que haber una cantidad mínima de bacterias en una herida. Es como una flora benéfica, ¿ya? Entonces la reparación cutánea se puede dividir o categorizar de tres maneras. La primaria o cierre primario, secundaria, también llamada por segunda intención, y la terciaria, cierre primario tardío. ¿Ya? ¿En qué consisten cada una de estas? Son cierres de heridas, ¿no es cierto? Reparaciones cutáneas. Aquí está. Por primera intención, la que se da en heridas quirúrgicas o incisiones bien afrontadas, ausencia de infección, o sea, libres, limpias, buena hemostasia, afrontamiento correcto de los bordes y reparación por planos. O sea, es como que entramos a sala, señor, le vamos a sacar la vesícula, vamos a hacer con corte, listo, cortamos, entramos, es limpio, ¿no es cierto? Cerramos por plano, cerramos músculos, cerramos subcutáneo, cerramos dermis y cerramos piel. Hay contaminación, está limpia, ¿no es cierto? Bien afrontados los bordes, listo, por primera intención. ¿Está bien? Todo aquello que vayamos... Y al paciente, así no le hayamos cortado nosotros, se cortó. ¿Con qué se cortó? Con el cuchillo. Ahí estaba contaminado, un cuchillo limpio. Estaba cortando el pan, ni bien estaba sacando, me cortó. Está limpia la herida, hacemos su limpiecita, todo, lo cosemos, ¿no es cierto? Por primera intención. ¿Entendido? Por segunda intención, por ejemplo, una herida, una mordedura de perro en el pie. ¿Qué pasa? ¿Cerramos esa herida o no cerramos? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque por concepto esas heridas hay que curarlas porque están contaminadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo citamos, lo curamos para que poco a poco retiramos el tejido. Una vez que el tejido está limpio, empieza a granular, ¿cierto o no es cierto? Empieza a granular, los bordes se empiezan a contraer, se empieza a cerrar la herida. Puede ser una semana, 2 semanas, etcétera, hasta que al final se cierra, ¿no es cierto? Se cierra. Entonces acá, cuando no se pueden afrontar los bordes o cuando sea complicado, se hace a expensas de tejido de granulación. Es lenta y deja cicatriz larga y retráctil y antiestética. Acá está dicho cicatriz, viene de cicatrización, ¿no es cierto? Que es diferente a regeneración, ¿eh? Este tejido de granulación es rojo, sangrante y está constituido por tejido vascular y conjuntivo, ¿ya? Una herida en el pie, un pie diabético, etcétera, que venga, lo curamos y empieza a cerrarse, ¿sí? ¿Ya? Ese es por segunda intención. Se dice que la piel sana crece de 0.6 a 0.75 milímetros por día en un paciente normal, ¿ya? Saquen su cuenta más o menos cuánto crecería por una herida que mide 5 milímetros, en cuánto tiempo se va a cerrar. Y el cierre por tercera intención. A ver, son heridas que han sido suturadas pero se ha producido una dehiscencia.
Una herida, por ejemplo, que la hemos cosido sin limpiarlo bien. Hemos cerrado con vidrio, por ejemplo, adentro, ¿no? Se cortó con vidrio y había vidrio adentro. Se va a abrir, ¿no? Obvio. Entonces, son más graves y contaminadas. Las cicatrices son más profundas y amplias. Se enfrentan a dos tejidos de granulación. Entonces, ¿qué pasa? Si la herida se abrió, se produjo dehiscencia, ¿qué tenemos que hacer? Avivamos los bordes, ¿no? Limpiamos, esperamos unos cuantos días a que la herida esté limpia y no queremos esperar. Eso va a cerrar, por ejemplo, si tenemos una herida grande, eso va a cerrar en un mes. No, pues tengo que viajar. Ya le voy a hacer un cierre por tercera intención o primaria diferida. ¿Qué cosa era la primaria? Era sutura, ¿no es cierto? Primaria diferida o por tercera intención. Entonces agarro los bordes, le corto, lo avivo y lo pego. Pero no lo estoy haciendo en el momento que se hizo el corte, sino estoy esperando un tiempo. Por eso es primaria diferida. Hago lo que hago en la primaria, pero en un tiempo después, cuando ya veo que las condiciones están óptimas. ¿Ya? No se confunda. Entonces la primera con la tercera se relacionan, ¿no es cierto? Por algo está después. Y la por segunda intención es cuando curo y curo y curo, se tiene que cerrarse solo. Tejido de granulación. Bueno, acá algo que se había escapado en las complicaciones de las quemaduras. Obviamente las complicaciones infecciosas, ¿no? Por la cantidad de tejido necrosado que puede existir, que puede llevar a una sepsis. Complicaciones pulmonares, complicaciones cardiocirculatorias, digestivas, hacen hilio, nefrológicas. Listo, y aquí empezamos ya con las preguntas. Cualquier duda, ahí me la hacen presente para aclarar de nuevo todo, ¿ya? Sobre todo para el doctor que acaba de llegar. Entonces, primera pregunta, ¿qué estructura de la piel están comprometidas en una quemadura de segundo grado? Epidermis, dermis, hipodermis, epidermis y dermis, epidermis, dermis e hipodermis. ¿Cuál es? Segundo grado. ¿La B? ¿La D? Epidermis, ¿qué grado es? Primer grado. Dermis, hasta dermis segundo grado, ¿no? Obviamente si se quemó la dermis hemos tenido que pasar por epidermis, ¿no es cierto? Pero acá puede ser superficial y profunda, es que es papilar o reticular. Hipodermis, ¿qué grado es? Hasta la grasa. ¿Hasta la grasa qué grado era? 3, grado 3. Epidermis, dermis y hipodermis, 3 también, ¿no? Entonces la respuesta es aquí está. Se quemó la epidermis, se quemó la dermis, célula subcutánea está por debajo, acá es primer grado, segundo grado, tercer grado, músculo, tendón y huesos, cuarto grado, ¿no es cierto? ¿No? Los folículos pilosos están en la dermis reticular, la glándula sebácea, la glándula sudorípara también. Existe un plexo vascular superficial en la dermis papilar y un plexo vascular un poco más grueso en la dermis reticular. Por eso que esta zona sangra, tiene filetes nerviosos, por eso que esa zona quemada duele. Bien. Aquí está. Tercer grado, se venció toda la epidermis, dermis y célula subcutánea. Son blancas, no dolorosas, necesitan injerto. Entonces, epidermis y dermis. Eso sí, al ojo ya tienen que resolver, ¿no? Ni bien ya está. Y lean siempre bien la pregunta, no se manden tampoco, un poquito más de paciencia. Lean bien, por hacerlo muy rápido. Aquí está, primer grado, epidermis, quemadura solar. Repito, primer grado, quemadura solar. No hay flictenas, un poquito que duelen, sanan solas. Se ponen su cremita hidratante, un paracetamol y se acabó. Segundo grado, flictenas sobre todo para las de segundo grado superficial. Pueden ser superficiales o profundas, papilar y reticular respectivamente. Exudativos, o sea, mojan. Mojan, ¿por qué? Porque ya se venció. No existe la epidermis que protege contra la evaporación o la pérdida de líquidos.
dolorosas porque quedan expuestos los nervios. Las de tercer grado son las que llegaron hasta el tejido celular subcutáneo, color blanco nacarado, obviamente, ¿no? No existen flictenas, existen escaras, que es tejido muerto. No duele porque ya se quemó las terminaciones nerviosas, ni tienen sangrado nada porque ya los vasos también están sancochados, están coagulados. ¿Entendido? 2. En las quemaduras, según la regla de los 9 de Tennyson y Pulnansky, ¿no? O Wallace también. A las quemaduras de la cabeza y cuello le corresponde un porcentaje de 18% es para el miembro inferior, para el tórax anterior y posterior, para el tronco, perdón. 36 sería tronco anterior y posterior, 9% extremidades superiores, cabeza, cuello, 1% genitales, 4.5% cabeza anterior, cabeza posterior, antebrazo o miembro superior, anterior o posterior. ¿Está bien? Ahí están las tablas de Lund y Browder, que son tablas precisas para calcular el área quemada según grupos etarios y según segmento corporal. Es una tabla reproducible, precisa. La desventaja es que no la aportamos todos. Aquí está la regla de los 9% la cabeza, 18% el tronco anterior, 18% el tronco posterior, 9% las extremidades superiores, 18% las extremidades inferiores, los genitales 1%. Habíamos dicho que la mano del paciente vale la palma, no vayan a decir, si decimos vienen paciente que se quemó toda la mano, ¿cuánto es? 2%, ¿no? 1%, 2%, ¿no es cierto? Esto solamente sirve para cubrirse, entonces 1%. Vamos calculando más o menos cuánto porcentaje tiene. No se olviden, hagan ejercicios. A ver, se quemó la cabecita y se quemó un miembro superior, tiene más o menos ¿cuánto? 9 más 4 puntos, 13.5%. Se quemó una cabecita y se quemó el miembro inferior. Listo, ¿cuánto es? Se van sacando, ¿no es cierto? Practiquen, la idea es que les quede bien claro cuánto porcentaje tiene cada área. Eso quiero que, porque experiencia propia, se van a olvidar cuánto era, no era tanto, era, y en eso pasó el tiempo. ¿Ya? En las quemaduras, según la regla de los 9, aquí está, ¿no? 9%. ¿Cuál de las siguientes premisas tendría en cuenta al momento de priorizar hospitalizar a un paciente víctima de quemadura? O sea, de todos los pacientes, de todos estos, ¿a cuál priorizo? Me interesa más hospitalizar, le doy preferencia. Un paciente adulto con quemadura de segundo por ciento en tórax y parte de abdomen. El tórax, quemadura en tórax y parte de abdomen. Más o menos tendrá ¿cuánto? Tendrá por encima del 10% tiene, ¿no? Adulto con quemadura, y es segundo grado, ¿no? Adulto con quemadura de tercer grado, brazo derecho, más o menos 4.5, ¿no? No dice manguito, no dice nada, entonces menos. Paciente con quemadura en espacio cerrado, paciente con quemadura solar de 20%. Toda la espalda se quemó más o menos, ¿no? Todas las nalgas más se quemó, ya, ¿sí o no? Está tostándose. Y ninguna de las anteriores. ¿A cuál priorizan para hospitalizar? A ver, cada uno diga a quién hospitaliza. A ver, empecemos por acá, por la izquierda. ¿Usted, doctor? ¿A cuál hospitaliza? A, B, C, D. Lánguese nomás. Al que usted crea. La B. Listo. ¿Usted, doctor? La C. ¿Usted? ¿Sí? Listo. Habíamos dicho quemaduras graves. Este adulto con quemadura en segundo grado en todas no va a pasar nada, ¿no? Segundo grado bien se va. Con quemadura de tercer grado podemos hospitalizar, pero no pasa nada, ¿no? No sabemos si es brazo nada más. Quemadura en espacio cerrado no sabemos. Injuria inhalatoria, riesgo, ¿no es cierto? Hemos dicho un paciente que venga con la cara chamuscada, esté ronco, no se va, porque si no ya no vuelve. ¿Entiendes? Los citas al consultorio ya no vuelve, ya, ¿no?
Paciente con quemadura solar 20%, se quemó toda la espalda, no pasa nada, ¿no es cierto? En 2 o 3 días ese paciente está caminando, está feliz, bronceadito. Listo, aquí está quemadura de gravedad. Quemaduras de segundo y tercer grado más de 10%, segundo y tercer grado de más del 20% en otras edades, localizadas en cara, aquí está, mira, lesión pulmonar por inhalación de humo o sustancias tóxicas, quemaduras eléctricas, se hospitaliza, quemaduras químicas graves, quemaduras en pacientes con antecedentes con comorbilidades, ¿no? Pacientes politraumatizados y pacientes que requieren soporte social, psicológico, rehabilitación. Y en zonas especiales, cara, manos, pies, genitales, perine y articulaciones. Pero es preferible que nos equivoquemos acá, ¿no es cierto? Ya hasta eso ya quedó fijo, ¿no es cierto? Cuando venga una pregunta ya no se debe equivocar. Acá, yo me recuerdo, hagan esto, consejo sano, yo les digo, cuando yo postulaba, casi todo el mundo se peleaba por figurar en el ranking de la academia. Claro que interesa, ¿no? O sea, es también reflejo de lo que uno va estudiando, y a veces uno tiene que tener sentido común. Obviamente están viniendo a aprender acá, que van a repasar esto, les sirve, ¿no es cierto? Ustedes no solamente se dedican a hacerlo ordinariamente, acá hay que aplicar inteligencia para estudiar, hay que ser inteligentes para aprovechar esta situación. Del conocimiento, lo que ustedes aprenden ahorita van a fijar cuánto. Si es que no lo leen, van a fijar cuánto, 20-30%, ¿entienden? Que en unas semanas si no lo releen, eso se va a ir a 10%, 20% por ahí queda, o sea, casi todo lo han olvidado. Pero si lo releen llegando a la casa o mañana lo releen, ese conocimiento ya está pasando por encima del 50%. Y si pasa una semana, lo vuelven a leer, ya está fijado, más o menos el 70% está fijo. ¿Entienden qué fácil? Entonces apliquen esa inteligencia, ¿ya? Cuanto más pronto lo vuelvan a leer, más porcentaje queda ya fijo. Entonces ya casi no, el olvido ya queda escrito, ¿no? Eso, ¿no? Y otra cosa a lo que iba inicialmente, dedíquense en conjunto a estudiar lo que importa. Si es que de repente, si ustedes saben que están estudiando bien y a veces un poco que descuidan las notas de la academia, no importa. Yo me recuerdo que a veces por tener que cumplir mi itinerario de estudio, mi plan de estudios, a veces descuidaba, decía, bueno, pues, y había gente que salía feliz, decía, no importa, decía, no importa, porque total estos exámenes son, ¿no? El examen final lo vamos a dar un solo día, ese examen no tengo que equivocarme, o sea, uno tiene que trabajar para eso, y de verdad así ha sido, ¿no? Y los patos que salían con las notas felices, en ay, que le he reventado, así, panudos, caminando, pero así bajo, ¿no? Esos estaban tristes el día del examen, ¿no? Cabizbajos. Yo estaba tranquilo nomás, pero lo reventé. Ese examen no tienen que fallar, equivóquense acá, hablen lo que sea, pero ese examen no se equivoquen, ¿entienden? ¿No es cierto? Por eso el que canta al último, o el que ríe al último, ríe mejor, ¿no es cierto? Ese consejo tómenlo, ¿ya? Y otra cosita que de repente no se lo he dicho, o sea, están yendo contra el tiempo ustedes, están yendo contra el tiempo, hagan su cronograma y traten de cumplirlo. Y consejo sano les doy, por favor, la última semana, el examen es domingo, el lunes, máximo, háganme caso, máximo, bajen las revoluciones al 50% hasta el miércoles voten todo, háganme caso. Si tú levantas pesas, un día antes de levantar la pesa no vas a levantar ni la mitad, ¿entiendes? El cerebro necesita descanso, relájense, miércoles voten todo, ¿ya? Y tranquilícense, van a recordarse de mí el día del examen, van a ir fresquitos, ese cerebro va a ir con ganas de reventarlo todo, se quiere comer todo, ¿entienden? Pero si llegan hasta el viernes, hasta el sábado, ese cerebro está cansado, está más el estrés más los nervios, no se orinan, ¿entienden? El recuerdo, o sea, la capacidad nunca olvidamos, sino que no podemos evocar, y ese cerebro cansado no evoca, ¿entienden? Entonces no solamente se trata de venir y sentarse y hacer las cosas, hay que utilizar inteligencia, para eso son las técnicas de estudio, ¿no es cierto? O están pintadas las técnicas de estudio, no es cierto. El que aplica las técnicas de estudio, estudiando un poquito menos, le saca el ancho al resto. ¿Ya? Entonces continuamos. A ver.